Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días chicos, ¿cómo andan? Soy el profesor Alejandro de Lucas y bueno, en el video tutorial de hoy vamos a trabajar movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es otro tema de cinemática también, ¿sí? ¿Y qué me indica el nombre, el título? Bueno, rectilíneo es un movimiento en línea recta, igual que MRU. En este caso no va a ser la velocidad constante, sino lo que va a permanecer constante. Es un concepto nuevo que es el concepto de aceleración. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que va a permanecer constante es la aceleración. ¿Y qué es la aceleración? Y bueno, la aceleración es la razón de cambio de la velocidad. O sea, lo vamos a escribir como variación de velocidad sobre variación de tiempo. O sea, cuánto cambia la velocidad en un intervalo de tiempo. Si nosotros queremos operar a partir de acá, podríamos pasar el tiempo multiplicando y abrir, en lugar de delta V, podemos poner velocidad final menos velocidad inicial. La velocidad inicial la podemos pasar sumando. Queda aceleración por variación de tiempo más velocidad inicial igual a velocidad final. Visto al revés, ¿sí? Nosotros lo vamos a utilizar al revés, nos va a quedar de esta manera y esto es lo que se conoce como ecuación horaria de velocidad, ¿sí? ¿Qué es? Es una función lineal en donde la velocidad inicial es la ordenada al origen y en donde la aceleración es la pendiente de esa recta. Si nosotros graficamos eso, nos queda una recta como por ejemplo acá. En este caso yo lo que grafiqué fue un tramo, ¿sí? No desde el cero, desde el tiempo cero, sino desde un determinado tiempo inicial. Pero si nosotros continuamos, ¿sí? Me queda la recta completa. Ahora bien, fíjense una cosa. ¿Qué es lo que podemos decir con respecto a la aceleración? La aceleración, vamos a suponer que vale 2 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Unidad de longitud sobre unidad de tiempo al cuadrado es lo que se utiliza en sistema MKS, o sea, sistema internacional, en metros y segundos cuadrados. Podemos utilizar el sistema CGS, podría ser, vamos a anotarlo acá, MKS, metros sobre segundo al cuadrado. El sistema CGS serían centímetros sobre segundos al cuadrado, pero podría ser cualquier otra unidad, ¿sí? De longitud, por ejemplo, kilómetros sobre hora cuadrado, o hasta podría ser kilómetro hora segundo. Pero para que ustedes entiendan bien, ¿qué quiere decir que un cuerpo tenga una aceleración constante de 2 metros sobre segundos cuadrados? Vamos a hacer un ejemplo. Decir 2 metros sobre segundos al cuadrado es lo mismo que decir que la velocidad va a aumentar 2 metros sobre segundos cada segundo. Entonces imagínense que nosotros tenemos un móvil que tiene una velocidad inicial de 8 metros sobre segundos y transcurre un segundo. Si transcurre un segundo, la velocidad va a pasar a ser de 10 metros sobre segundo, ¿sí? O sea, cada segundo la velocidad va a aumentar 2 metros por segundo. Si pasa otro segundo, la velocidad va a ser de 12 metros sobre segundo, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien, esto por un lado. La aceleración también es una magnitud vectorial y el sentido de este vector en conjunto con el sentido del vector velocidad me van a indicar si el movimiento que nosotros estamos trabajando es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, acelerado, o un movimiento rectilíneo uniformemente variado, desacelerado. O sea, cada vez con más rapidez o cada vez con menos rapidez. Entonces, si el sentido de la velocidad y el sentido del vector aceleración coinciden, ya sea ambos hacia la derecha o ambos hacia la izquierda, el movimiento va a ser acelerado. Y si tienen sentidos contrarios, ¿sí? Vamos a suponer vector velocidad, vector aceleración, o al revés, vector velocidad apuntando para el otro lado, vector aceleración, sentido contrario, el movimiento va a ser desacelerado, ¿sí? Esto es muy importante, se va a utilizar muchísimo en distintos problemas, no solamente de este tema, sino en otros movimientos
rectilíneos uniformemente variados, pero verticales, como son la caída libre y el tiro vertical, ¿sí? Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces, si yo tuviera que representar un gráfico de posición en función del tiempo de un movimiento rectilíneo uniformemente variado a acelerado, lo que me va a quedar al representar es una rama de parábola cóncava positiva. En cambio, si el movimiento es rectilíneo uniformemente variado desacelerado, lo que me va a quedar es una rama de parábola cóncava negativa, ¿sí? Esto es muy importante a la hora de tener que analizar gráficos. Si la concavidad me está indicando si el movimiento tiene el móvil tiene cada vez más rapidez o si tiene menos rapidez. Recuerden que el movimiento rectilíneo uniforme, un gráfico de posición-tiempo, lo que nos daba era una recta. Acá nos da rama de parábola. Bien, miremos un poquito este gráfico. Es un gráfico de velocidad en función del tiempo. Yo tengo acá una variación de tiempo, ¿sí? Entre un tiempo inicial y un tiempo final, y acá tengo una variación de velocidad. Recuerdan que en el video anterior dijimos que el área encerrada en un gráfico de velocidad en función del tiempo no es otra cosa que el desplazamiento, delta X. Yo lo que voy a hacer ahora es armar una expresión que me permita calcular el área de este trapecio, pero para hacer más fácil las cosas, al trapecio lo voy a descomponer en un rectángulo y en un triángulo. Entonces, si yo tuviera que calcular el área de este rectángulo, ¿sí? El área dijimos que es el desplazamiento. Ahora, base por altura sería para el rectángulo. ¿Y la base qué es? La base es la variación de tiempo. ¿Y la altura qué es? La velocidad inicial. O sea que quedaría velocidad inicial por variación de tiempo. Y a esto le tengo que sumar el área del triángulo, que es base por altura dividido 2. O sea, en vez de dividir por 2, lo que voy a hacer es multiplicar por 1/2, que es lo mismo. 1/2 de la base por la altura. La base es variación de tiempo. La altura es variación de velocidad, o sea, velocidad final menos velocidad inicial. Entonces quedaría 1/2 de la variación de velocidad por la variación del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería el área del rectángulo, pero como dividí por 2 o multipliqué por 1/2, que es lo mismo, me queda la del triángulo. Entonces, esta expresión matemática estaría representando el desplazamiento, pero lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a tomar la primera expresión que empezamos a trabajar y de acá voy a despejar variación de velocidad. O sea, el tiempo lo voy a pasar multiplicando y esta parte la voy a sustituir en lugar de variación de velocidad en la primera expresión. Entonces me queda que delta X es igual a velocidad inicial por delta T más 1/2 de aceleración por delta T por delta T. Y bueno, ¿a qué llegamos acá? Delta T por delta T es delta T al cuadrado. Y acá llegamos a la ecuación horaria, ¿sí?, de posición del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, esta es otra de las expresiones que vamos a estar utilizando todo el tiempo a la hora de resolver problemas. Pero no nos vamos a quedar acá. Vamos a hacer un desarrollo más. Entonces, nosotros ya tenemos la ecuación horaria y tenemos, bueno, la ecuación que me permite calcular la aceleración, ¿sí?, que me define la aceleración. Si yo tengo delta X igual a velocidad inicial por delta T más 1/2 de la aceleración por delta T al cuadrado, y tengo que aceleración es igual a variación de velocidad sobre variación de tiempo, lo que voy a hacer es sustituir ahora el tiempo, ¿sí? Voy a despejar primero tiempo de acá. Tiempo va a ser igual a variación de velocidad sobre aceleración, y en lugar de tiempo voy a poner esta expresión. Entonces me va a quedar variación de posición es igual a velocidad inicial por variación de velocidad sobre aceleración más 1/2 de aceleración, y en lugar de esto ponemos variación de velocidad
sobre aceleración elevado al cuadrado. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar distributiva. Acá podríamos abrir velocidad final menos velocidad inicial, podríamos poner en su lugar. Quedaría delta x es igual a velocidad inicial. Por ahora no, por ahora lo dejo así. Primero voy a hacer la suma, después lo vamos a abrir. Vamos a hacer esta suma. Y acá, bueno, dijimos que aplicamos distributiva. Vamos a ponerlo también sobre una sola raya de quebrados. Quedaría aceleración delta v al cuadrado, aceleración al cuadrado. Acá podemos simplificar. Y entonces lo que voy a hacer es buscar común denominador. Si acá tengo 2a, acá tengo a. El común denominador sería 2a. Y junto todo bajo una misma raya de quebrados. 2a dividido a me da 2 por el numerador. O sea, quedaría 2 por velocidad inicial por variación de velocidad más 2a sobre 2a me queda 1. Por variación de velocidad al cuadrado quedaría variación de velocidad al cuadrado. Ahora, 2a lo voy a pasar multiplicando y acá sí voy a abrir las variaciones de velocidad. Voy a escribir velocidad final menos velocidad inicial, que es la variación de velocidad, y acá lo mismo, quedaría velocidad final menos velocidad inicial elevado al cuadrado. Hago cuadrado de binomio, ¿sí? Acá podemos hacer distributiva, queda 2 por aceleración por delta x es igual a 2 velocidad inicial, velocidad final, 2 velocidad inicial por menos velocidad inicial queda 2 velocidad inicial elevado al cuadrado. Y cuando hago el cuadrado del binomio me queda velocidad final al cuadrado, el doble producto del primero por el segundo, queda 2 velocidad inicial, velocidad final, más velocidad inicial al cuadrado. Y ahora, bueno, podemos simplificar este término con este término, y acá menos 2 velocidad inicial lo puedo operar con velocidad inicial al cuadrado, son ambos, ¿sí? Quedándome 2 aceleración delta x igual a velocidad final al cuadrado, y menos 2 más 1 me da menos 1. Y acá llegamos, chicos, a una fórmula, una expresión que les puede salvar la vida en muchas ocasiones. Se llama ecuación complementaria. Esta la podemos utilizar, fíjense que es una expresión que no tiene tiempo. O sea, cuando ustedes no tienen como dato el tiempo, lo que tienen que apuntar es a utilizar esta expresión, ¿sí? Así que bueno, esto por un lado entonces. Con respecto a los pasajes de unidades, hacemos eso y ya con esto redondeamos el tema, ¿sí? Es un video explicativo. En comentarios, en la descripción, quiero decir, les vamos a dejar actividades para que ustedes intenten hacer, pero todas con sus videos explicativos, ¿sí? Así pueden ir viendo. Igualmente hay más videos grabados con muchos ejercicios resueltos. Yo en este video quería darles algunas cuestiones teóricas como para que tengan bien presentes, ¿sí? Que resumen lo que ustedes necesitan saber. Ahora imagínense que ustedes, y con esto termino, tengo una aceleración que es de, no sé, 2000 vamos a poner kilómetros sobre hora cuadrado. Y yo esto lo quiero expresar en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces lo que podemos hacer, como quiero que se anule kilómetro, lo ponemos en el denominador y ponemos en su lugar la unidad que yo necesito. Y bueno, al más grande le ponemos un 1, un kilómetro son 1000 metros. Ahora, ¿cómo hacemos? Tenemos hora cuadrada. Y bueno, vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner una fracción que diga 1 hora, 3600 segundos. Y lo mismo, 1 hora, 3600 segundos. O sea, 2 veces lo mismo. De esta forma podemos simplificar las horas con hora cuadrado, kilómetro con kilómetro. Entonces el cálculo que tenemos que hacer es 2000 multiplicado por 1000 y dividido 2 veces por 3600, y ahí me quedan metros sobre segundos al cuadrado. Así que bueno, chicos, eso fue todo. Les dejo un saludo grande y ahora, bueno, obvio, a practicar. Chau, chau.